Capítulo 155, Crisis 2. Después del accidente con el niño sin nombre, Maregrave cambió la prioridad de Lid, pidiéndole que visitara la última tienda nuevamente para verificar las condiciones de todos los demás niños y evitar más muertes. Nadie estaba en estado cercano a la muerte, pero la mayoría de los núcleos estaban más allá de la mitad gris, así que agregó los casos más graves a su agenda, para idear una versión simplificada de la cura que casi había completado. Para hacerlo, necesitaba tiempo, por lo que se vio obligado a posponer los tratamientos de Nindra y Garit. Nindra todavía estaba conmocionada por los eventos del día anterior, así que no puso objeciones, deseándole a Lid la mejor de las suertes. Garit, en cambio, no lo tomó bien. ¿Qué demonios significa esto? ¿Posponer hasta cuándo? Hasta que se resuelva la emergencia. Lid respondió con un tono plano. Los magos fuertes como tú no están en una situación de vida o muerte, mientras que la mayoría de los demás ya tienen un pie en la tumba. Las órdenes son órdenes. Continuaremos tan pronto como termine, no debería tomar mucho tiempo. Lid estaba demasiado tranquilo, casi sumiso, lo que preocupaba mucho a Soules. El hombre que ella conocía nunca hubiera tolerado una actitud tan arrogante sin una buena razón. En circunstancias normales, ella esperaría que Lid le diera una paliza hasta la luna y de regreso. Ella sabía que él no estaba de luto por el niño sin nombre. Lid estaba sufriendo por dentro, enojado porque cada vez que intentaba darle a la humanidad una segunda oportunidad o cambiar su actitud hacia la vida, algo malo sucedía. La crisis nunca hubiera ocurrido en primer lugar si no hubiera sido tan arrogante como para pasar por alto un problema predecible. Cuando examiné a Lady Zare por primera vez, debería haber pensado que los núcleos más débiles serían los primeros en colapsar y actuar en consecuencia. En cambio, estaba tan seguro de encontrar una cura universal lo suficientemente rápido como para ignorar la realidad y dejar que el problema empeorara. No puedo perdonarme por ser tan descuidado. Sin mencionar que un error llevó a otro. Terminé poniendo en riesgo mi seguridad, mi familia, todo por lo que he trabajado tan duro para proteger. Tengo que decidir qué quiero ser antes de volver a meter la pata. Lid estaba tan perdido en sus pensamientos que apenas escuchó la voz de Garit, asintiendo de vez en cuando. No entiendes una mierda, maldito perro del ejército. A Garit no le gustaba la idea de tropezar cuando estaba a solo un paso de la línea de meta. Lo tenía todo en la vida: talento, apariencia, poder, riquezas. Durante ese mes de encarcelamiento, lo habían llevado al borde de la locura, siendo impotente, obligado a dormir en una cama entre seres inferiores, ordenado por soldados a los que normalmente ni siquiera permitiría lamer sus botas. No permitiría que nadie interfiriera, no cuando estaba tan cerca de recuperar su vida. No me importa si un niño muere. Demonios, no me importa si cada uno de los ocupantes de esa maldita tienda muere. Soy Garit Senti, el mago más fuerte de Candria. No puedo soportar seguir así un día más. Es mucho mejor que la escoria esté casi muerta que yo casi curado. Se levantó de su silla, agarrando a Lid por el cuello de su camisa antes de que nadie pudiera reaccionar. O me curas aquí y ahora, o juro por los dioses que descubriré quién eres. Luego encontraré a todas las personas y cosas que amas y las destruiré lentamente frente a tus ojos, antes de devolverte a tu miserable vida. Garit medía 1,9 metros, 6'3", de altura, una cabeza entera más que Lid, y era lo bastante fuerte como para levantarle y zarandearle como el niño que era. Los guardias y Killian estaban a punto de abordar a Garit para matarlo si era necesario, cuando de repente sus cuerpos gritaron de terror, con todos los pelos de punta, obligándoles a retroceder en lugar de avanzar. La risa maníaca de Lid era el único sonido que llenaba el aire de la tienda. ¿Humano? ¿Monstruo? ¿Cómo pude ser tan estúpido, atormentándome por la semántica? Si hay algo que la Tierra y el Nuevo Mundo tienen en común, es que la mayoría de los humanos son monstruos. No hay bien ni mal, solo poder y cómo lo usas. Hasta que no use mis poderes para protegerme a mí mismo y a los que quiero, seré un humano. Cuando deje que mi ego se convierta en mi razón de ser y empiece a hacer daño a los demás sin otra razón que mi enfermizo placer, entonces me convertiré en otro monstruo con cara de humano. Lid no necesitó usar espíritus ni magia oscura para obligar a Garit a soltarle. La intención asesina que irradiaba era tan intensa que tanto los guardias como Killian quedaron paralizados por el miedo. Garit, en cambio, que era el blanco de aquella aura asesina, pronto perdió todas sus fuerzas.
Sus rodillas tocaron el suelo, mientras que sus temblorosas manos eran incapaces de moverse. Estaban arriba y cerca, así que Garit era el único capaz de ver que su aliento era humeante. Es imposible. La magia del agua está sellada. ¿Cómo puede bajar la temperatura a tal grado sin ella? Intentó avisar a los demás, pero su boca se negaba a abrirse. Una vez te dije que te habría curado para el final, de ahí que no tuvieras motivos para protestar. La voz de Lit era un siseo, pero todos en la tienda podían oírle claramente. ¿Ahora te atreves a amenazarme? Has olvidado que soy un sanador, no un santo. Por mucho que quisiera arrancarle la cabeza a Garit, no podía hacerlo delante de los testigos, así que sacó el cuchillo del cinturón, rajando la garganta de Garit a izquierda y derecha en un movimiento fluido, formando una V ensangrentada de oreja a oreja. Solo con la muerte de Garit la intención asesina desapareció, permitiendo a los demás moverse. Cuando Kellyan recuperó la calma, se dio cuenta de que tenía la espalda pegada a las paredes de la tienda. ¿Qué demonios es ese niño? ¿Cuántos pasos atrás di? Los guardias compartían pensamientos similares, encontrándose fuera de la tienda. Me agredió y me amenazó. Fue en defensa propia. La voz de Lit era tranquila, como si estuvieran discutiendo el clima. No se preocupe, señor. Si no lo hubiera matado tan rápido, lo habríamos hecho nosotros en su lugar. Killian dijo, ocultando perfectamente su sorpresa. Nuestras órdenes son eliminar cualquier amenaza para su seguridad, señor. Dijo uno de los guardias con tono apologético, inclinándose. Por favor, perdone nuestra incompetencia. Gracias a los dioses, usted es un gran experto. Lit encogió los hombros, el asunto era de poca importancia en comparación con su renovada tranquilidad. Limpie la tienda, por favor. Tengo pacientes a los que atender. Después de que Soules revisara sus recuerdos, Lit recordó que la primera vez que había expulsado impurezas fue cuando logró refinar su núcleo de mana de naranja a amarillo. Hasta ese momento, excepto cuando usaba invigoración para verificar su estado, nunca había notado un avance, ni siquiera al promover el núcleo al siguiente nivel. Por lo tanto, decidió usar el mismo método que estaba utilizando en Nindra, limpiando solo el abdomen y dejando todos los demás parásitos. Debido al bajo número de gusanos y la debilidad de los núcleos, incluso Lit consideraba su terapia excesivamente cautelosa, pero no era del tipo que tomaba riesgos innecesarios, sin importar cuán bajas fueran las posibilidades. Su nueva muestra era Lady Zir, la noble amable a la que había visitado primero mientras estudiaba el parásito que bloqueaba el mana. Tenía un núcleo amarillo, casi degradado a naranja. Si la cura funcionaba en ella, entonces Lit podría permitir que todos los no magos se trataran de manera segura. El procedimiento salió sin problemas, el núcleo de Lady Zir tardó menos de un día en recuperar su pleno poder. La noble alegre se había enamorado de la aparente amabilidad de Lit desde el día en que se conocieron. Cuando escuchó que él podría curarla para siempre, su admiración se convirtió en veneración ciega. Ella no ocultaría ningún detalle, contándole cómo se sentiría picazón y calor después de cada tratamiento. Ambos síntomas no tenían nada que ver con el despertar, eran los efectos secundarios del proceso de limpieza. Todos aquellos a quienes había tratado, sin importar la naturaleza del parásito, experimentaron lo mismo. Después de que Soules le diera su aprobación, certificando que el núcleo de Lady Zir estaba curado y no despertado, Lit reveló a Baregrave cómo curar a todos aquellos con escaso talento mágico, clasificándolos él mismo para evitar contratiempos. Baregrave, a su vez, impartió el método a todos los demás sanadores. Solo funcionaba en aquellos demasiado débiles y, por lo tanto, incapaces de despertar, pero en solo un par de días se salvaron docenas de vidas. Aparte de los parásitos que bloqueaban el maná, todos los demás habían sido exterminados, no quedaba ninguno vivo en la región de Candria. Baregrave solo guardó muestras de sus toxinas para futuras investigaciones. Sea cual sea la decisión de los altos mandos del ejército, no permitiré que la plaga se propague más. Lo último que el rey me ordenó fue exterminarlos, y eso es lo que haré. La única ventaja de ser un hombre muerto caminando es que no tengo que preocuparme por las consecuencias. Cuando esos generales tontos se enteren de lo que ha sucedido aquí, será demasiado tarde. Capítulo 156. Consecuencias.
Con 3 de los 4 parásitos exterminados, el campamento se dividió en 3 bloques en lugar de 2. El tercero era para aquellos que habían sido curados, para facilitar el control de sus condiciones en caso de que los tratamientos tuvieran efectos secundarios a corto plazo. El segundo bloque ahora consistía solo en unas pocas tiendas, lo que permitía aumentar aún más la seguridad, ya que el segundo bloque requería menos mantenimiento. Los sobrevivientes estaban de buen ánimo, finalmente libres de salir de sus camas, el dolor ya no era una gran parte de sus días. Después de la muerte de Garith, Lith fue convocado urgentemente a la tienda de Baregrave. Según lo que Killian le había contado, Garith era uno de los grandes poderes de Candria. Matarlo así, frente a testigos después de una pequeña provocación, podría haber sido un error. Pero era un error que Lith estaría feliz de repetir, si fuera necesario. Nunca le había caído bien Gareth Sandy, y el hecho de que estuviera dispuesto a agredir al único que podía curarlo era una prueba de lo peligroso que era. Lith nunca dejaba a un enemigo con vida, eso significaría darle la posibilidad de atacar por la espalda. Gracias a su máscara y uniforme, solo 2 personas en todo el campamento conocían su identidad. Incluso si los guardias aceptaran un soborno y le contaran al gremio de mercenarios de Candria lo que le había sucedido a su líder, no sabrían dónde buscar. El único problema era Baregrave, siendo un adicto a las reglas, probablemente querría reprenderlo. Sin embargo, a Lith no le preocupaba, estaba desempeñando un papel mucho más importante en la crisis de lo que todos hubieran esperado, incluso él mismo. Si llegaba el momento, simplemente podría pedir que se agregara un indulto completo a su recompensa. El rey no le pertenecía, y no dejaría que sus servicios fueran baratos. La realidad, sin embargo, era diferente. Lith, gracias a los dioses que estás bien. El coronel estaba tan ansioso por verificar su salud que ni siquiera esperó a que Lith se quitara la máscara y los guantes. Lamento mucho lo sucedido. Esos soldados se supone que son de élite, pero reaccionaron demasiado lentamente. Me aseguraré de que sean duramente reprendidos y de que su falta de juicio quede registrada en su expediente personal. Después de asegurarse de que Lith no tenía ni un rasguño, Baregrave volvió a su silla, suspirando aliviado. No hay necesidad de eso, todo es culpa mía. Respondió Lith. Debería haber anticipado su reacción, dada su personalidad y la naturaleza de las noticias que tenía que darle. Siempre se había comportado correctamente antes, así que todos bajamos la guardia. Los soldados simplemente siguieron mis instrucciones, dándome espacio para moverme libremente cuando estoy cerca de mis pacientes. Aprecio mucho tu comprensión. Asintió Baregrave. Pero eres un sanador y estás haciendo tu trabajo magníficamente, por lo que es comprensible que hayas cometido un error. Los hombres que asigné a tu protección, en cambio, son profesionales, su único trabajo era garantizar tu seguridad, y fallaron. Incluso si se acostumbraron a la rutina, incluso si se les asignó la tarea más aburrida, siempre deben estar alerta. Necesitan disciplina, la próxima vez no podrían tener tanta suerte. Si algo hubiera sucedido, habría exigido sus cabezas, como corresponde a la corona. Baregrave miró a Killian por un segundo, con una mezcla de reprimenda y preocupación. Dada la naturaleza ardiente de la reina, la vida de su viejo amigo también podría estar en peligro. Si los guardias fueran culpables, la situación de Killian sería aún peor, ya que es su supervisor. ¿Habrá consecuencias para mí por matar a un maestro del gremio? Lith estaba un poco desconcertado por la preocupación de Baregrave. Cielos, no. Atacar a un oficial militar en una zona bajo ley marcial es un crimen castigado con la pena de muerte. Considerando tu papel, él lo tuvo demasiado fácil. Lo habríamos torturado antes de la ejecución durante unas horas, como mínimo. Entonces, ¿cuál era la urgencia de esta reunión? La corona quiere escuchar personalmente tu informe. Baregrave se levantó, colocando la piedra preciosa de comunicación azul sobre su escritorio, antes de alejarse y arrodillarse, seguido rápidamente por Lith y Killian. La piedra preciosa se activó poco después, proyectando nuevamente la imagen de la sala del trono. Esta vez, solo estaban presentes el rey y la reina. Por favor, dime que tienes buenas noticias, Mago Death. Estaba formulado como una solicitud, pero la voz del rey Meroun era severa, haciéndolo sonar como una orden. Sí las tengo. Aparte del último parásito, la situación se resolvió con pérdidas mínimas. Estoy seguro de haber ideado un tratamiento que se encargará de eso también.
Ya está en la fase final de pruebas. Una vez que esté seguro de que no hay efectos secundarios, se puede pasar al profesor Mars para que lo ensamble en un solo hechizo. Lamento que esté llevando tanto tiempo, pero mis capacidades son limitadas y necesito tiempo para revisar cada paso. Lid mintió. Había ideado dos posibles curas desde el día en que visitó por primera vez a la Lady Zir. La única razón por la que no había terminado todo y había vuelto a la academia era asegurarse de que las preocupaciones de Soules no se hicieran realidad. No tienes nada de qué disculparte. Intervino la reina Silfa. Apenas han pasado 2 semanas desde tu llegada, pero fue suficiente para que cambiaras la situación desesperada de la corona a manejable. Has identificado la fuente de la plaga, ayudaste a idear la cura para 3 de los 4 parásitos y ahora vas a proporcionar la cura para el más peligroso por ti mismo. La corona y el reino te están enormemente agradecidos. Está sobreestimando mis contribuciones, Su Majestad. Lid mintió nuevamente. Las curas son principalmente obra del profesor Mars. Yo le di la idea para la primera y luego deconstruí y modifiqué su cura para que se adaptara al parásito que bloquea el maná. Mira, mi rey. Humilde y eficiente. Ojalá tuviéramos más súbditos como él. El tono de Silfa era alegre, pero cuando sus ojos se encontraron con Baregrave y Killian, se volvieron fríos como el acero, culpándolos por su incompetencia. Killian tragó un nudo de saliva. La reina claramente sabía sobre el accidente y no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Aún tenemos que discutir tu recompensa, Mago Lick. ¿Tienes algo en mente? Sí. Me gustaría 2000 monedas de oro. Era una suma lo suficientemente grande como para elevar el estatus de su familia a la clase media, dejándole lo suficiente para comprar todo lo que necesitaba para su futuro equipo de laboratorio y algo de sobra. ¿Eso es todo? El rey estaba sorprendido. ¿No preferirías un título noble? Podríamos hacerte conde fácilmente. Entre las tierras y las rentas ganarías mucho más. ¿Puedo hablar libremente? El rey Morrón asintió a su solicitud. Con lo que está sucediendo en el reino en este momento, con los viejos nobles peleando contra los nuevos, sería como pintar un objetivo en mi pecho. Ya tengo enemigos dentro y fuera de la academia, y no deseo tener más. Además, significaría responsabilidades que, a mis 12 años, no puedo asumir. Toda mi familia tendría que mudarse a un nuevo condado, donde no serían bien recibidos. Ellos son agricultores, Su Majestad. Estoy seguro de que disfrutarán de una vida tranquila y lenta mucho más que los eventos sociales y el trato con la nobleza. Yo mismo todavía soy demasiado joven para decidir mi futuro de manera definitiva. No sé qué quiero ser o hacer, aceptar un título cerraría más puertas de las que abriría. El dinero, en cambio, siempre es útil, y puedo usarlo para seguir mejorando el nivel de vida de mi familia como siempre lo he hecho, poco a poco. Sin mencionar que recibir un título ahora haría demasiado evidente mi participación en la plaga. Incluso si se pospusiera, levantaría demasiadas preguntas. Y, lo que es más importante, si obtengo un título, estaría obligado a jurar lealtad a la corona, dándote el derecho de entrometerse constantemente en mi vida. Gracias, pero no gracias. Pensó él. Eso es muy poco. La reina lo soltó. ¿Estás seguro de que no hay nada que podamos hacer por ti? Por el momento, no. Pero si vuestra Alteza se siente tan agradecida, me sentiría aliviado de saber que en caso de necesidad, puedo pedir su apoyo. Vivimos en tiempos peligrosos, no se sabe cuándo podría necesitar ayuda. De acuerdo. Dijeron los reales al unísono. Realmente esperaba atraerlo con un título elegante, pero un «te debo» es lo siguiente mejor. Si alguna vez necesita nuestra ayuda, podemos presionar las cosas para hacerle sentir endeudado, creando un ciclo del que no querría escapar. Pensó el rey Merón. Eres libre de irte, Mago Lev. Coronel, capitán. Aún tenemos mucho de qué hablar. La amabilidad en la voz de la reina murió tan pronto como apartó la mirada de Lid, quien salió rápidamente. El telón se cerró detrás de él, dejando la tienda sellada del mundo exterior. Su Majestad, sé que durante los eventos de ayer te he fallado. Dijo Killian. Pero tal vez fue en realidad una bendición disfrazada. Hay algo en Lid que nunca hubiera descubierto de otra manera. ¿Te diste cuenta de que al enfrentar a Garit usaste magia de agua y oscura? Preguntó Soules. ¿En serio? ¿Cómo?
Mi idea es que Small World no es obra de un verdadero mago. Realmente no bloquea el flujo de maná, solo lo hace más pesado. Es como si llevaras pesas todo este tiempo, como en esos cómics de artes marciales, y ahora estás acostumbrado a ellas. ¿Me fortalecí por eso? Preguntó entusiasmado. Ya quisieras. Se rió ella. Solo es que ahora puedes usar un poco de magia, y yo puedo cambiar de forma de nuevo. Suspirando de decepción, Lit entró en su nueva tienda. Desde que el segundo bloque había sido parcialmente desmantelado, muchas tiendas más grandes estaban disponibles y él había recibido una mucho más grande como alojamiento. Tenía que cambiarse a su uniforme de médico de la peste y esperar a Killian antes de ir a tratar a Nindra. Si todo seguía como esperaba, solo sería cuestión de un par de días antes de poder regresar a la academia. Tan pronto como entró, una fría y afilada hoja fue presionada contra su garganta. 3 figuras enmascaradas vestidas como soldados, 2 mujeres y un hombre, lo estaban esperando, sus armas desenvainadas y listas para atacar. Lit de Lutia, tienes mucho que explicar. Dijo Soules reconociendo de inmediato la mana que salía de sus tatuajes y armas. Estaban una vez más en presencia de las garras. Capítulo 157, Consecuencias 2. La seguridad de este lugar se supone que es a prueba de balas, en cambio es un maldito queso suizo. Primero los traidores y ahora esto. Aparte de la sorpresa inicial, Lit no sabía si enfadarse con los guardias o tener miedo por su vida. Mantengamos la calma. Si quisieran matarme, me habrían cortado la garganta en el acto. Entonces habríamos descubierto de la peor manera lo resistente que es mi piel y cuán fuertes son mis habilidades regenerativas. ¿Soules? La mala noticia es que todo su equipo está encantado y afilado como una navaja. La buena noticia es que dentro del pequeño mundo son solo armas muy afiladas y mortales. Estos tipos no tienen acceso a objetos dimensionales ni siquiera a sus tatuajes, por cierto. Todo lo que tienen es lo que ves. ¿Tatuajes? ¿Qué tatuajes? Lit había estado tan centrado en la plaga que había olvidado los detalles sobre el grupo de mercenarios que casi lo mató un par de semanas antes. Soules proyectó en su mente los momentos más destacados de su último encuentro. Lo que ignoraban era que, por una vez, Baregrave no era el culpable. Las garras habían gastado una pequeña fortuna corrompiendo a uno de sus antiguos contactos, ahora en el departamento de administración. Ella les había proporcionado uniformes e identificaciones auténticas, de lo contrario, pasar los controles habría sido imposible. Los sellos mágicos y los documentos no se podían falsificar y para tener acceso a tales herramientas, tenían que pagar a su contacto suficiente oro para permitirle abandonar el país y vivir el resto de su vida en el lujo. Era una suma que eclipsaba incluso la recompensa de Lit, pero a ellos no les importaba, ya que provenía directamente de los bolsillos de su contratista. El uso obligatorio de las máscaras había facilitado su trabajo, permitiéndoles moverse desapercibidos hasta que encontraron la tienda de Lit. Las garras desconocían su personaje de médico de la plaga, no les importaba en lo más mínimo la crisis del reino del grifo. Esta vez no habían venido solo por la vida de Lit, sino también por información. Matarlo era solo la guinda del pastel, borrando el fracaso que ahora manchaba su nombre. Era un movimiento desesperado, porque una vez que Lit regresara a la academia, nunca tendrían la oportunidad de acercarse a él. Dentro de su academia, un director tenía poderes divinos, incluso si lograban infiltrarse, serían descubiertos y asesinados de un chasquido de los dedos de Linjos, activando una de las innumerables matrices que envolvían el castillo. El bosque de la academia también estaba prohibido. Un escuadrón había ido a explorarlo y solo había regresado un hombre, balbuceando sobre un monstruo scorpicore que había masacrado a toda la unidad con un chasquido de su lengua, lanzando una ráfaga de cuchillas de luz que los convirtió en jirones, ignorando todas sus defensas. El superviviente informó que la criatura lo había perdonado intencionalmente para llevar un mensaje de vuelta. Estoy harto y cansado de que los humanos cacen a los cachorros. La próxima vez que alguien se meta en mi territorio, vendré a buscarte. Entonces, le arrancó los 2 brazos antes de devolverlo a su supuesta base secreta. Lamentablemente, había llegado la temporada de apareamiento, convirtiendo al señor del bosque en una máquina asesina y enfurecida, teniendo sus propios cachorros. Las garras no tomaron la amenaza a la ligera. Claro, un hechizo ofensivo de luz era algo sacado de las leyendas, nadie en su sano juicio lo creería. Sin embargo, el hombre sin extremidades había recorrido cientos de millas, pasando por alto las protecciones del escondite.
Si el Scorpicore conociera su ubicación y pudiera entrar y salir libremente, el hechizo de luz sería lo menos de sus preocupaciones. La siguiente opción había sido capturar a los padres de Lid, pero estaban custodiados por 2 unidades del cuerpo de la reina, cada paso que daban estaba protegido por matrices. Había más hombres estacionados allí que miembros sobrevivientes de las garras y tenían la ventaja del terreno y meses de preparación. Por absurdo que pareciera, la zona de cuarentena era su única opción viable, con una ventana de tiempo muy estrecha. Pronto se notaría la desaparición de su contacto y todo su trabajo sería sometido a escrutinio, poniendo en peligro su encubrimiento. Hace aproximadamente 2 semanas, se suponía que morirías durante una emboscada en tu camino aquí, sin embargo, sobreviviste. ¿Quién te salvó? ¿Qué pasó con tu escolta y tus agresores? El cuchillo estaba presionado contra la garganta de Lid, pero solo logró rasurar sus pocos vellos faciales. La piel era más dura que el cuero, pero elástica. La mujer necesitaba usar la punta para derramar algo de sangre y dejar en claro su punto. Maldición, esta matriz es más peligrosa de lo que pensábamos. También puede hacer que las armas no militares pierdan su filo. Era la única explicación que se le ocurría, así que informó a sus compañeros del descubrimiento a través de su código secreto de señas. Lid vio a los otros 2 cambiando sus cuchillos y espadas cortas fuertemente encantados por otros menos poderosos del mismo tipo. Tanto sus acciones como sus preguntas no tenían sentido para él. En ese momento, sin embargo, estaba más que feliz de satisfacer su curiosidad y ganar tiempo. Estos tipos son persistentes. Simplemente matarlos sería inútil, podrían venir otros. Necesito descubrir quiénes son y qué quieren. Aunque Small World no era capaz de bloquear la magia espiritual, las matrices aún podían retrasar sus efectos. A diferencia de la magia elemental, la pura mana no tenía un efecto en sí. Podía ser utilizada como una forma de telequinesis, pero requería que el mana alcanzara y envolviera a su objetivo. Small World hizo que el mana invisible que fluía del cuerpo de Lid se dispersara como una niebla, en lugar de como un río. Por lo tanto, Lid necesitaba algo de tiempo para envolverlos y tomar el control total de la situación. En un espacio tan reducido, con las armas ya cerca de sus órganos vitales, incluso su velocidad no era de mucha ayuda. Los hombres y mujeres del cuerpo de la reina me salvaron. Lucharon valientemente hasta el final, a pesar de la trampa cobarde tendida por los agresores. La máscara que cubría su rostro impidió que las garras vieran su sonrisa extendida, al igual que la magia espiritual hizo lo mismo. ¿El cuerpo de la reina? La mujer que sostenía el cuchillo estaba a punto de escupir con disgusto. Matamos a esos perdedores regularmente. Es imposible que 6 tontos derroten a más de la mitad del cuerpo de las garras. Deja de mentir, chico. Dinos la verdad y te concederé una muerte pacífica. En primer lugar, esa es mi línea. En segundo lugar, ¿más de la mitad dices? Esto significa que una vez que los 3 de ustedes estén muertos, este supuesto cuerpo de las garras estará extinto. El repentino arrojo de Lid enfureció a los 3 mercenarios, en su mayoría porque tenía razón. Nunca dejaron de maldecir el día en que habían aceptado la misión del archimago Lucard. Entre los muertos en la emboscada fallida y los que fueron masacrados por el Scorpicore, solo quedaba un puñado. Necesitaban el dinero para cubrir sus pérdidas y reconstruir desde cero. Mientras su tasa de éxito fuera impecable, sin importar el precio que pidieran, la gente pagaría, al igual que Lucard lo hizo. Será mejor que no me hagas perder el tiempo, chico. De lo contrario, ¿De lo contrario qué? Lid se burló, alejándose del cuchillo. Los 3 reaccionaron al instante, o mejor dicho, lo intentaron. El maná a su alrededor era tan espeso y fuerte que era como moverse a través de acero fundido. Con un movimiento de muñeca, Lid arrancó las máscaras de sus rostros con magia espiritual, destruyéndolas inmediatamente con una explosión de energía oscura. Incluso si logras escapar, me temo que morirás a causa de la plaga. La voz de Lid era gélida como una piedra. Ahora dime cuántos de ustedes quedan y quién los envió. Desenvainó su cuchillo, apuntándolo al ojo del talón más cercano. Créeme, en comparación con la plaga, soy misericordioso. Todo iba según el plan de Lid, sin embargo, Soule se sentía inquieto. Esta es la primera vez desde que entramos en el pequeño mundo que está usando tanta mana. La nigromancia estaba bien, ya que la magia oscura no está bloqueada.
Espero que este artefacto no tenga más sorpresas guardadas para nosotros. De lo contrario, la situación podría volverse volátil en un abrir y cerrar de ojos. Los talones se negaron a hablar, así que Lid comenzó a cortarles la cara, solo para curarlos y comenzar de nuevo. Los mercenarios se sintieron acorralados, no solo no podían reaccionar, sino que ni siquiera podían gritar. Si algún ruido salía de la tienda, su muerte estaría asegurada, pero mientras se mantuvieran en silencio, todavía había esperanza de escapar de la trampa mortal. La suerte le sonrió gracias a su tenacidad. El uso de la magia espiritual normalmente era percibido por el pequeño mundo como una fluctuación de energía, un pico mágico inofensivo. Sin embargo, su uso prolongado en esa escala fue interpretado por el sistema como una anomalía, por lo tanto, se ofreció a eliminarlo. A través de su sentido de la mana, Soules vio una miríada de runas fluyendo hacia la tienda, suprimiendo las restricciones mágicas tan rápido que apenas logró advertir a Lid del peligro inminente. Pero era demasiado tarde. Tan pronto como la mujer quedó libre, barrió a Lid con una patada, agarrando el cuchillo a sus pies, todo en un solo movimiento fluido. Lid fue tomado por sorpresa, perdiendo el cuchillo al intentar ajustar la caída sin ofrecer su espalda. Estaba completamente desarmado cuando el talón se lanzó hacia su ojo izquierdo, apuntando a perforar su cerebro. Capítulo 158. Un nuevo poder. Maldiciendo su mala suerte, Lid intentó bloquear con su antebrazo izquierdo. El cuchillo pasó de lado a lado, dándole la sensación de que un hierro caliente estaba marcando su carne interna. Lid no era ajeno al dolor, solo necesitaba apretar los dientes para soportarlo. Su puño derecho golpeó rápido como una serpiente, pero gracias a su entrenamiento superior y su rica experiencia en batalla, el talón logró esquivarlo en el último momento. Los nudillos de Lid aún lograron rozar su barbilla, el impacto la hizo sentir mareada, obligándola a cambiar de esquivar a rodar. La vista del talón estaba borrosa por el golpe cercano, sin ese ajuste de último segundo, habría colapsado en el suelo, incapaz de ponerse de pie. Lid saltó de nuevo a sus pies para acabar con ella, pero los otros dos ya estaban sobre él, apuntando a sus puntos vitales. Maldición, sin magia ni armas, solo puedo bloquear con mi cuerpo. Soules, ayúdame a soportar el dolor en caso de que pierda algunos dedos. No en mi reloj. Ella gritó en su mente. Lid no era el único que había estado entrenando para explorar los límites de su nuevo cuerpo. Desde su casi enfrentamiento con el Scorpicore, ella había realizado varios experimentos sobre sus habilidades de cambio de forma. Después de estar en el pequeño mundo durante tanto tiempo, ella era capaz de superar algunas de sus restricciones si ponía suficiente esfuerzo en ello. Su forma de anillo se expandió cubriendo la mano derecha de Lid, formando un guantelete de piedra. Esta nueva forma era de color plateado, con runas de poder brillando por toda su superficie. Ella no tenía idea de cómo sincronizar nuevamente su núcleo de maná con el de Lid, pero al menos podía ofrecerle algo de protección. Lid estaba tan sorprendido como sus dos agresores, pero ninguno de ellos dudó, manteniendo sus emociones bajo control. La mano enguantada, sostenida por la fusión de aire y fuego, desvió todos los golpes que podrían matarlo o incapacitarlo, mientras Lid resistía a los demás con la fusión de tierra. Entre su resistencia natural y el efecto de endurecimiento mágico, las heridas que sufrió eran lo suficientemente superficiales como para ignorarlas. Solo sangrarían un poco antes de comenzar a sanar sin que él necesitara lanzar un hechizo. Había una sensación espeluznante en el núcleo del estómago de las garras, diciéndoles que estaban enfrentando a la criatura que había matado a sus camaradas. Cada uno de los bloqueos de Lid hacía que sus espadas vibraran como si hubieran chocado con un toro embistiendo. Sus manos se entumecían con cada golpe, volviéndose cada vez más difícil mantener el agarre en sus armas. ¿Qué demonios es él? ¿Se supone que los objetos mágicos no funcionan? ¿Qué diablos es ese guantelete? ¿Cómo puede un niño ser tan fuerte y rápido? Sus movimientos están por todas partes, pero logra mantenerse al día con nosotros. Si tan solo pudiéramos usar nuestros tatuajes. Los tatuajes de las garras eran otra de las obras maestras de Corn Hadron. A pesar de no ser una verdadera maga, ella había encontrado una forma de inyectar sus pociones directamente en la piel del cliente, lo que hacía posible activarlos con un pensamiento gracias al proceso de impresión.
Con Atorne desaparecida, serían conservadores al usarlos, ya que no había forma de reponer los tatuajes. Pero frente a la muerte, habrían gastado todo sin dudarlo. En realidad, su situación no era tan desesperada como parecía. Cuidado. No uses magia de fusión durante demasiado tiempo. De lo contrario, el pequeño mundo podría detectarlo y bloquearlo también. Solo usa ráfagas cortas. Gracias por el consejo. Es más fácil decirlo que hacerlo, sin embargo. Estos tipos son buenos, incluso con mis reflejos mejorados no soy rival para los 3 de ellos en un espacio tan cerrado. ¿Y tú? ¿Puede el pequeño mundo apagarte? Puede intentarlo. Ella se burló. Ya estoy siguiendo mi propio consejo, fortaleciendo mi defensa solo un momento antes del impacto. Siendo la primera vez que Soules usaba ese truco, Lid quedó asombrado por su habilidad para gestionar sus habilidades. Aunque no era tan buena como aparentaba. La forma de guantelete era un movimiento desesperado por sí mismo, hecho aún más difícil por el efecto amortiguador del Small World. Cada vez que Soules perdía el momento adecuado, las espadas de Damasco tallaban su delgada forma, incluso astillando pequeños trozos de piedra. Para ella era como ser cortada y apuñalada, pero se mantenía valientemente. Solo soy un pedazo de roca. Puedo sanar de todo. Pensó en un rincón oculto de su mente. Lid también seguía siendo golpeado, pero devolvía cada ataque con el doble de violencia. 2 de las 3 garras eran mujeres, sin su equipo y magia, eran como niños en comparación con la destreza física de Lid. El hombre del grupo no estaba en una posición mucho mejor. A pesar de que Lid estaba desarmado, durante cada choque con su oponente, la garra ganaba nuevos hematomas y huesos rotos. La única razón por la que seguían de pie era por su entrenamiento de élite y trabajo en equipo. Lid era solo un aficionado, pero tenía todas las ventajas. El Small World no afectaría su cuerpo anormal, la magia de fusión podría sustituir a las pociones y Soules era un excelente escudo. El punto muerto habría durado mucho tiempo, de no ser por un golpe de suerte de una garra. La espada corta del hombre golpeó fuertemente la mano derecha de Lid. Sus 2 compañeras de equipo habían flanqueado a Lid, obligándolo a recibir el golpe de frente. Lid logró desviar las armas de las mujeres en el último segundo usando rápidos golpes de codo, sin dejar suficiente tiempo para esquivar o desviar el ataque entrante. La hoja logró agrietar el guantelete, haciendo que Soules gimiera de dolor. Le llevó un momento fortalecer su conexión, finalmente siendo consciente de todo su sufrimiento, de lo maltratada que estaba. Un odio ardiente estalló dentro de Lid, enfocando sus pensamientos como un láser, borrando todo excepto el deseo de matar. La magia espiritual se desató, superando la presión del Small World lo suficiente como para permitir que Lid empujara a sus oponentes y activara el hechizo de llamada de la muerte. La magia oscura se condensó en forma de tentáculos, antes de comenzar a mutar. En su frenesí, Lid no solo fusionaba su maná con las energías oscuras del mundo, sino también las nacidas del abismo que guardaba en su mente y alma. Bajo la máscara, sus ojos brillaban con una luz amarilla, como antorchas, las pupilas reducidas a hendiduras verticales. Soules sintió la oscuridad extendiéndose por el cuerpo de Lid, inundándola de poder. Los fragmentos de piedra dispersos alrededor de la tienda se reunieron con el cuerpo principal, fusionándose de nuevo en su lugar como si el daño nunca hubiera ocurrido. Los tentáculos se convirtieron en una niebla negra, destruyendo todo a su paso. ¿Qué quieres decir, capitán? Preguntó la reina Silfa. Killian les contó en detalle los eventos que llevaron a la muerte de Garrett Sandy. Los reales no quedaron impresionados. Eso no es nada nuevo. Ya sabíamos que Lid de Luthian no tiene reparos en matar. Ese idiota se lo buscó. El rey Morrón resopló. ¿Esa es tu gran revelación? Sí, lo es. Killian estaba desconcertado por su ceguera. Claro, es común que grandes magos y soldados intimiden a un enemigo solo con su aura. Pero aquí no estamos hablando de un experto, sino de un niño y encima un sanador. Sin embargo, logró asustar al líder del gremio de mercenarios lo suficiente como para hacerlo arrodillarse. La presión de su maná nos hizo retroceder a mí y a los soldados sin siquiera darnos cuenta. No había novatos en esa tienda, sin embargo, actuamos como tal. Además, podría jurar que la temperatura bajó varios grados. Esos presentes ya eran escépticos acerca de las palabras de Killian. Después de la última frase,
Comenzaron a dudar de su cordura. Baregrave no podía creer que su viejo amigo inventara una excusa tan infantil. Después de todo, su fracaso no fue tan grande. Killian podía ver la duda en sus ojos, pero no se dejó desanimar. Piénsenlo. ¿Cómo es posible que sea el único sobreviviente de la emboscada que cobró la vida de toda una unidad del cuerpo de la reina? ¿Cómo es que está resolviendo la plaga por sí solo? ¿Cómo puede infundir miedo en veteranos endurecidos en batalla? Sus palabras tocaron una fibra sensible. Todavía quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Estoy casi seguro de que él está ocultando sus verdaderas habilidades. Creo que es capaz de mucho más que solo curar. Nadie puede liberar una intención asesina así sin talento y mucha práctica. Sugiero que cambiemos su evaluación de AAS, pero solo en los registros reales. La idea de que Lit era un talento a la altura de Manoucher o Atorne, con suficiente paciencia para mantener su actuación durante tanto tiempo desde tan joven, era demasiado perturbadora como para descartarla sin una investigación más profunda. Si Killian tiene razón, entonces tal vez realmente sea un despertado. La reina utilizó su vínculo telepático para compartir sus preocupaciones con su esposo. De acuerdo. Debemos pedirle a Lady Tarras que se apresure, ella es la única que puede descubrir la verdad. Mientras tanto, mientras su conversación continuaba, una fuerza alienígena comenzó a filtrarse en la energía del mundo, creando ondas que resonaron en todo el continente, que solo los seres sintonizados con el mundo podían percibir. Taires el Grifo, justo debajo de la sala del trono, Legain el Dragón, desde el norte, y Salark el Fénix, desde el sur, todos giraron sus cabezas en dirección al campamento establecido. Rara vez sucedía algo capaz de despertar su curiosidad, y la distancia no era un obstáculo cuando deseaban hablar entre ellos. No es un despertado, ni alguien que intenta convertirse en un liche. Taires reflexionó. Y definitivamente no es una abominación convirtiéndose en un Eldritch, ni un monstruo evolucionando en un guardián. Nunca he visto algo así antes. Agregó Salark. Legain no tenía nada más que agregar aparte de lo obvio. Eso nos deja con una pregunta, ¿qué diablos es eso entonces? Capítulo 159, Interludio 5. Nadie habría creído a Milea Janice si hubiera contado cómo, antes de convertirse en la emperatriz mágica del Imperio de las Gorgonas, era solo una maga de segunda categoría de humildes orígenes. Lo que diferenciaba a Millie de sus compañeros de estudios era que, a pesar de no haber sido considerada digna de ser aceptada en una de las grandes academias, nunca dejó de creer en el infinito potencial que la magia tenía. Desde que era niña, había leído las historias de los magos del Imperio hasta conocerlas de memoria. Muchos de ellos tenían un pasado incierto, eran considerados basura durante la mayor parte de sus vidas, hasta que encontraron su camino hacia la grandeza. Lo que sea que descubrieron, yo también puedo encontrarlo. El talento no es solo innato, hay que desarrollarlo. Debe haber una forma de superar mis límites. Así que, Millie decidió seguir su ejemplo en lugar de aceptar un trabajo insignificante, como los otros graduados de la Academia Menor, el Basilisco Rojo, al que asistió. Millie no visitó las ciudades natales de los magos, ni viajó por los lugares registrados en sus biografías. Dios sabe cuántas personas han viajado por esos lugares. Si alguna vez hubo alguna pista, ya se conocería. En el peor de los casos, el primero en encontrar sus legados se los habría llevado para sí mismo. Pensó. Así que, Millie decidió apostarlo todo por rumores y leyendas, esperando encontrar el proverbial grano de verdad. Lo que encontró, en cambio, fueron trampas para turistas y engaños que le costaron la mayor parte de sus ahorros y, en más de una ocasión, casi su vida. Después de meses de viajar en vano, había perdido más de 10 kilogramos, 22 libras, el cuidado de la higiene personal y la mayor parte de su confianza en la humanidad. No era una belleza, pero una chica de 16 años fresca e ingenua tenía un fuerte atractivo para ciertos hombres, y como viajaba sola, Millie a menudo era considerada una presa fácil. Al menos hasta que revelaba ser una maga y dejaba a sus agresores crujientes y bien asados. Un día, escuchó hablar de una montaña maldita de la que nadie regresaba. Algunos rumores hablaban de un espíritu maligno que habitaba en una cueva, otros afirmaban que en las laderas de la montaña había una puerta de entrada al inframundo.
Cuando expresó su interés en visitar ese lugar, nadie se ofreció a acompañarla y los lugareños trataron de desanimar a Millie. En su experiencia, eso era una ventaja. Significaba que realmente había algo. Llegar al destino con un hechizo de vuelo resultó ser pan comido. No había rastro de monstruos, los pájaros cantaban fuerte mientras los cervatillos y las ardillas se acercaban sin miedo, dejándose acariciar hasta que perdían interés en la nueva visitante. La vegetación circundante era tan exuberante que Millie pensó que tenía que ser la broma más elaborada que había sufrido. Más que maldito, el lugar parecía sacado de un cuento de hadas. La cueva estaba a la vista, el sendero que llevaba a ella estaba despejado de maleza, ya que se usaba con frecuencia. Una vez que se acercó, un escalofrío recorrió su espalda. La cueva tenía una forma perfectamente arqueada, mientras que las paredes y el pavimento eran demasiado lisos para ser naturales. La curiosidad se apoderó de ella, así que después de activar un hechizo para iluminar el camino, Millie entró. El pasillo no era alto, tenía alrededor de 2 metros de altura y tan estrecho que solo una persona podía pasar a la vez. Tomó nota de esos detalles para tranquilizarse. Quien viviera allí no podía ser muy grande y, en caso de que se viera obligada a escapar, estar rodeada o superada en número no era un problema en un espacio tan cerrado. El túnel se extendía hacia abajo durante varios cientos de metros y, cuando finalmente llegó al final, no podía creer lo que veían sus ojos. Millie estaba en una biblioteca más grande que su ciudad natal. Era una única sala circular, con estanterías que se extendían en múltiples pisos, conectados por escaleras y ascensores encantados. La cúpula de la biblioteca tenía un techo de cristal, desde el cual Millie podía ver el sol, ya que la primera planta tenía puertas de cristal que daban al exterior, hacia un bosque. Todo esto no tenía sentido, se suponía que estaba bajo tierra. Millie dejó de lado sus dudas, usando su hechizo de vuelo para explorar la biblioteca. Los tomos y pergaminos estaban ordenados por tema. Entre ellos encontró libros antiguos escritos en idiomas desconocidos, grimorios legendarios que se suponía que estaban perdidos en la historia e incluso libros recientes como los libros de texto de su academia. Luego, sus ojos se encontraron con el lomo de un libro con la inscripción Grimorio de Mages Locroseldo entallada en letras doradas. Lo sacó, abrió una página al azar y descubrió que no estaba escrito en código. Pasó las siguientes horas sentada en uno de los muchos sofás, tratando de aprender de su amada Mages, la madre fundadora de la magia moderna. Sin embargo, lo único que entendió fue que, a pesar de todos sus estudios y los siglos de progreso mágico después de la muerte de Silverwing, la sabiduría de la mague seguía estando más allá del alcance de Millie. Millie realmente estaba tentada de llevarse algunos libros como recuerdos. Incluso si resulto ser incapaz de mejorar mis habilidades mágicas, siempre puedo venderlos y asegurarme el futuro. Solo uno de estos libros probablemente vale más que toda la Academia Red Basilisk. Al final, sin embargo, decidió volver a poner el grimorio en su lugar y salir con las manos vacías. Incluso si lograra venderlos en lugar de ser asesinados, esos pobres libros solo se convertirían en el trofeo de algún idiota pomposo. Aquí, en cambio, pueden ayudar a alguien como yo, pero con más talento, a alcanzar sus sueños. Bien pensado, humano. Antes de que pudiera darse la vuelta para descubrir al dueño de esa voz, el espacio alrededor de Millie se difuminó, teletransportándola frente al dueño de la casa. La nueva habitación era tan grande como la anterior, pero en lugar de estanterías estaba llena hasta el borde de oro, platino y gemas, la más pequeña de las cuales era del tamaño de su puño. Lingotes, monedas y joyas se apilaban al azar, formando pequeñas colinas, rodeando una montaña literal de tesoros, en la cima de la cual se encontraba la criatura más grande que había visto en su vida. La forma de Legain era tan enorme que era imposible para Millie ver todo su cuerpo. Las escamas negras del dragón eran más grandes y gruesas que un escudo de torre. Todo el cuerpo de Millie apenas era del tamaño de una de sus garras. No pudo apartar la mirada de los ojos amarillos de la criatura, las pupilas una rendija vertical, parecidas a las de un gato. Su latido era ensordecedor, mientras que el simple acto de respirar producía ráfagas lo suficientemente fuertes como para obligarla a buscar refugio detrás de una pila de oro. Lo siento, dijo después de notar su angustia. Casi olvidé lo frágiles que son los humanos. El ruido se detuvo, al igual que el viento. Has entrado en mi hogar y has actuado como una invitada, y eso merece una recompensa.
No llegaste aquí en un frenesí justo para matar a la bestia, ni actuaste como un saqueador, dando el respeto que el conocimiento merece. Ahora que el miedo abandonaba su cuerpo, Millie pudo notar las protuberancias óseas en su cabeza, parecidas a una corona, y la suave curva de las enormes alas membranosas que descansaban en su espalda. Elige una cosa, en mi hogar. Ya sea riquezas, conocimiento o un arma, es tuyo para llevar. Quiero conocimiento. Exclamó antes de que el dragón cambiara de opinión. Le Gain se rió satisfecho, era un individuo interesante sin duda. Nombra un libro, y será tuyo. No quiero un libro. El conocimiento que quiero es tuyo. Por favor, enséñame cómo convertirme en un magues. Le Gain quedó atónito, eso era algo que no había previsto. Así sea. Asintió. En los meses siguientes, Le Gain enseñó a Millie el secreto de los despertados. Muy pocos magos en la historia no eran despertados. El principio detrás de esto es simple, pero lograrlo es increíblemente raro. No importa cuán fuerte sea el núcleo de mana, no puede generar un flujo lo suficientemente fuerte como para ser detectado. La única forma de despertar es ser capaz de percibir la energía del mundo que nos rodea y dejar que fluya dentro de ti. Millie estaba sentada con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados, mientras Le Gain se acurrucaba a su alrededor, recolectando una gran cantidad de energía del mundo a través de la invigoración, su versión de la invigoración. Usaré términos que ya conoces para simplificar las cosas, para que le resultara más fácil percibirla. Solo hay dos formas de convertirse en un despertado. Él seguía explicando, su tono daba a Millie un ritmo a seguir durante su respiración. La primera es sentir la energía del mundo por ti mismo. El evento es muy improbable, a menos que alcances un estado de iluminación, encuentres un lugar mucho más abundante de lo normal en energía del mundo, o seas un recién nacido. Los recién nacidos son seres vacíos. La madre les da vida, el mundo les da mana. Si tan solo pudieran ser enseñados, crear un despertado sería fácil. La segunda forma es ser despertado por un guardián como yo. Así es como mis viejos amigos Taires y Salark crean sus nuevos juguetes, dándoles poder pero no conocimiento. Yo soy diferente a ellos. Ya no me importa ningún país. Me traicionaron, así que los abandoné a cambio. Millie realmente quería saber de qué estaba hablando Le Gain, pero tenía miedo de perder su enfoque. El Imperio Gorgón puede morir en un incendio por lo que me importa. No lo incendiaré, pero tampoco lo extinguiré. Pero me desvío del tema. Los únicos enemigos de un despertado son otros despertados, ya sean humanos, evolucionados de bestias mágicas o incluso peores, abominaciones. Al igual que nosotros, las abominaciones vienen en todo tipo y forma, al igual que los guardianes nacen, así crecen en Eldritch. Las abominaciones más peligrosas son aquellas que logran poseer un cuerpo adecuado, ya sea bestial o humano. Aquí es de lo que debes tener cuidado.